Ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto. Giuseppe, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, un gustazo como siempre estar aquí en manera presencial Oye, en tu y estudio. además, qué tema, ¿eh? Qué Sí, año para Francia, ¿eh? Prácticamente abrió el 2023 en manifestaciones y desde ahí no ha parado. bueno, no solo que año para Francia, que mandato para Macron. Sí. Digamos, no es la primera vez, ya hubo revueltas en las Baleares desde su primer mandato, este año, en 2018 la revuelta de los chalecos amarillos, este año otra vez la cuestión de las pensiones, que aquí discutimos hace un par de meses, y hoy otra vez el tema de las Baleares, pero yo quisiera poner el acento en un elemento central. Si ves y lees la prensa europea, casi criminalizan la protesta y sobre todo lo más preocupante, casi hay una justificación de los grupos de extrema derecha que van buscando a estos migrantes para sacarlos del país. Sin embargo, hay otras interpretaciones también sociopolíticas que se pueden hacer del mismo. Quiero recurrir a Frantz Fanon cuando habla de la zona del ser y la zona del no ser, que ya no es solamente entre centro y periferia, sino en el mismo centro se pueden verificar, digamos, zona del no ser, digamos, todas estas personas ya de tercera generación, los migrantes que ya no pueden acceder al consumo. Y yo te estoy hablando de barrios como Nanterre, Saint-Denis, que están dentro de París y que, en el cual las desigualdades son enormes, son francesas, pero por mucha gente de Francia Oye, no son ciudadanos a ver, nada franceses. más como una curiosidad antes de que sigas con tu exposición. En ese mismo barrio fue donde se inicia el conflicto en el 68 Así es, también, ¿no? Es sí, el sí, mismo son barrio. los mismos. ¡Wow! ¡Qué Y cosa, lo ¿no? más impresionante de todo ello es que hay otro análisis que dice, ¿quién es la clase obrera hoy que quiere organizar estos eventos? Yo creo que estamos ya en otra época en la cual no hay un sujeto proletario, así en términos marxistas como lo podemos Claro. definir, sino que es un conjunto de situación en el cual jóvenes blancos, mestizos o, digamos de piel oscura, digamos se encuentran en esa situación de degrado, de desigualdad y que ha causado, no es esto un caso aislado, tú lo decías, esta es la repetición de un hecho que se repite cada vez con más violencia y que pone a temblar el mismo sistema democrático francés. Todos los ojos están centrados en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero aquí hubo 3.600 arrestos, 5.000 vehículos incendiados, 650 agentes y bomberos heridos. Bueno, hubo también el asalto hasta una casa Del del alcalde. alcalde de La Haye de Ros, si así se pronuncia en francés. Y hubo ayer, 220 alcaldes fueron a ver a Macron al Eliseo. Vuelvo a decir, es una situación que no es, digamos, coyuntural, excepcional, ya se está volviendo la normalidad, porque la cohesión social, y creo que en Francia empezó a desbordar por todos lados, no hay ya un pacto social que permita la inclusión. Y no es solo el caso de Francia, esto es a nivel mundial. Y claro, estamos viendo en Francia ahora las consecuencias de una falta de política de inclusión que a lo largo de décadas, estamos hablando de las generaciones, de las cuartas generaciones de migrantes argelinos que llegaron en los 50, 60 y ahora son los nietos que están manifestándose en contra de políticas también neoliberales, quiero decir, que excluyen de manera brutal. Claro, claro. Eso es algo también que es importante. O sea, no es gratuito que haya este tipo de manifestaciones, ¿no? Es decir, hay una deuda, ¿no? Hay una historia que hay que entender, ¿no? Y no es reciente, ya tiene que ver con pues su pasado Así colonialista, hay es, que decirlo, ¿no? así Hay que es. decirlo, y que hoy se reactiva. ¿No? Hoy se reactiva, parece como si fuera un tema de ADN, ¿no? Que se reactiva y las protestas tienen que ver obviamente con la marginación, obviamente con la pobreza, pero también con el tema migratorio, que creo que ese es el gran Totalmente. tema, De ¿no? hecho, Europa en general vive, yo creo que desde el punto de vista migratorio, tres grandes fenómenos. El fenómeno de los que están llegando, que son miles y miles de personas por primera vez. El fenómeno de los que recién llegaron y que tienen que estar en estructuras, hay que organizar políticas también públicas que permitan, no digo en este momento la inclusión, sino los primeros auxilios. Y el tercer fenómeno es el fenómeno de todas estas generaciones, la segunda o tercera generaciones, que
se van insertando en un contexto socioeconómico cada vez más difícil, en el cual también hay una precarización laboral. Hay estudios en toda Europa, lo hace, digamos, desde el punto de vista estadístico, cuáles son los salarios promedios, por ejemplo, de los jóvenes entre 20 y 30 años, son muy bajos. Ya antes, me acuerdo cuando yo estaba en Italia, se hablaba de los 1000euristas, los que llegaban a 1000 euros, ahora yo creo que habla de hasta menos. Y entonces esto causa, se llamó en algún momento la mexicanización, es decir, esta precarización total que abona a la destrucción paulatina del estado de bienestar, que fue en Francia, por ejemplo, uno de los pilares de la post-Segunda Guerra Mundial, que ayudó a Francia también a atender lo que tú bien decías, después que, digamos, de la independencia de Argelia y de todas las colonias que tenían, la mayoría de las colonias que tenía Francia, esta llegada masiva de personas que se albergaron claramente en esos cinturones. Aquí, para darle un ejemplo, es como los que viven atrás del periférico, esos cinturones de la ciudad, llamadas banlieues, en el cual ellos hicieron su propia vida. Pero claro, una cosa es que empiecen a hacer la vida, otra cosa es cómo dar derechos a sus hijos. Claro. No, y además, no sé, no he revisado muy bien, pero me llamó la atención la respuesta del gobierno francés. ¿No? Brutal. Brutal. Es decir, 3.600 arrestos en 4 días. Es decir, esto ni un golpe de Estado. Exactamente, eso voy yo. Bueno, yo nada más me pongo a pensar, bueno, tienes un conflicto de esta naturaleza, pues creo que lo peor que puedes hacer es lanzar toda tu policía a atrapar prácticamente a quien esté, ¿no? Yo vi una imagen, les aconsejo mucho en Twitter, es muy interesante esa red social, hoy está llena de polémica, en otro día hablaremos, pero había imágenes de un chico con síndrome de Down que venía agarrado por la policía, su mamá gritando, y no le importaba, lo agarraron y a la cárcel. Entonces, se están violando también derechos. Pero hay un tema importante que son los medios de comunicación. Fíjate, en Italia la primera noticia, más que hablar de las protestas, es el policía que mató a este joven en Nanterre. Se recaudaron casi 1 millón de euros. Sí, lo vi. Y para las protestas se recaudaron 160.000 euros. Es decir, la población francesa está a favor del policía que mató y no de digamos, de entender lo que está sucediendo, que ese es el gran problema. Claro, sí. La verdad es que creo que ahí, pues sí, el gobierno francés está actuando muy mal, ¿no? Creo que no ha entendido las lógicas de las migraciones a nivel mundial, ¿no? Y que pues afortunadamente son las que están ganando terreno y pues después de cuántas generaciones estos chicos, estas chicas que viven en los cinturones pues necesitan finalmente integrarse, finalmente tener esa movilidad social, un mejor futuro para sus hijos. ¿Sabe qué me da miedo ahora? Fíjense, ¿quién ejerce este poder, esta coerción? No es un gobierno de extrema derecha, es Emmanuel Macron, un gobierno neoliberal. ¿Quién va a capitalizar todo esto? Va a ser Le Pen. Claro. El gobierno, digamos, el partido de extrema derecha, que muy probablemente en las próximas elecciones va a quitar a Macron y va a instaurar un gobierno muy autoritario. Ver las imágenes de 200 personas con, ¿cómo se llama?, masa de béisbol, andar buscando migrantes, da miedo. Claro. Da miedo. Oye, y además, otro tema que también es muy importante y creo que lo estamos pasando por alto, el crimen organizado, ¿no? Y lo radical religioso también, ¿no? Todo. Creo que son dos elementos muy importantes y que están teniendo una gran participación, es un factor importante en estos movimientos, sobre todo el crimen organizado. Totalmente. Yo lanzo aquí una pregunta al auditorio. ¿Cómo se puede en Europa, digamos, hacer una política de inclusión si los mismos representantes de la política afirman que Europa es un continente cristiano? A ver, por favor, Europa es un melting pot de cultura histórico. Entonces no puedes imponer... Pues ya ningún país se puede definir ni como católico ni como cristiano. Pero en todo ello, ¿no? Quien aprovecha toda esa situación claramente que es el crimen organizado, que se mezcla a la protesta, a la necesidad de los jóvenes. Yo creo que los gobiernos, quien gobierna, y no sé cómo hacer, la verdad, pero sí se necesitan políticas de inclusión muy fuertes. Política en el cual, como dice un francés, Piketty, hay que poner un impuesto a la riqueza y hacer que haya más redistribución entre las clases sociales que más necesitan y no dejar esta enorme cantidad de jóvenes
desamparados. Claro, sí, y bueno, pues la factura ahí está. ¿No? Totalmente. Totalmente. Se está pagando. Entonces, ya, y cara. Y sí, bueno, también tienes razón. Creo que hay que tener mucha habilidad a la hora de leer los diarios, de ver las noticias, porque sí, se está filtrando mucho, ¿no? O sea, demostrar esta imagen de grupos radicales, prácticamente como si fueran guerrillas, no sé, grupos radicales que no tienen como el porqué de hacer este tipo Me de recuerda movimientos. los años 90, me recuerda. Exacto, Con los no globalifóbicos, Así ¿no? es. Efectivamente, y bueno, pues hoy en día tienen otra versión. Y bueno, aprovechando, les queremos recomendar una película que está en Netflix, lo que comentábamos hace unos minutos, se llama Atenea. Es una película que, bueno, pues cuando estaba yo viendo las noticias, leyendo un poco sobre esto, se me vino a la mente estas imágenes convulsas de Francia. Y bueno, la verdad es que duele de todas maneras, aunque estamos lejanos y todo, duele muchísimo. Y lo que sí realmente no entendí fue la reacción del gobierno francés ante esta situación. Bueno, una reacción yo creo que cada mes va a ser más brutal. Si a principio de año la reacción fue más o menos brutal, digamos, comparado en el arco de 3 meses, se ha triplicado, cuadriplicado la manera en la cual las policías han intervenido, porque quiero decir que la chispa que hizo saltar todo esto fue el asesinato de un joven, independientemente de que el joven hubiera hecho o no un acto, no es que tú le disparas y lo matas. Pero quiero decir. Eso también es lo que más me sorprende, que digo, cualquier persona más o menos avesada, ¿no? En sociales, en historia, sabe que esos hechos son los que desatan los grandes conflictos. Lo hemos vivido en muchos países, aquí mismo en México. Mira, esta mañana yo sigo mucho canales de comunicación alternativos y hay un canal donde decía, en Francia en este momento ser magrebino, andar en una moto a ciertas horas de la noche, significa que casi tienes el 50% de que te vayan a matar, porque eres un narco o un dealer o no sé qué, que seguramente vas a cometer un delito. Y no es cierto, no es necesariamente eso, pero fíjense lo que está pasando, digamos, el estereotipo que se está creando sobre quién es el criminal. Exacto. Y se vivió acá, ¿no? Sí, en su momento, ¿no? Es decir, si un joven en los 70s, con pelo largo, con barba y traía el capital, ya, ¿no? Vámonos. O en Estados Unidos, si tú eras negro, si vivías... o si eres negro ahora. O si eres negro, ¿no? También. Y eso es muy peligroso. Es la exacerbación del racismo y sobre todo la legitimación y la normalización del racismo. Muchos nos definimos no racistas, sin embargo, en nuestro actuar a veces es muy racista porque tendemos a protegernos y pensar y crear un enemigo imaginario que va a poner en tela de juicio lo que hemos construido. Y no creo que es así que se puede crear un nuevo pacto social. Creo que lo que necesita la humanidad en general es un nuevo pacto social. Antes se escuchaba muy bien el tema del populismo del libro y se hacía referencia a cómo surgen liderazgos que vienen desde abajo y que muchas veces parecen tan diferentes entre ellos, pero algo en todo esto hay en común, yo creo, que es la ruptura con el neoliberalismo. La ruptura con políticas de desigualdad, con políticas discriminatorias, independientemente luego hacia dónde se van. Y quiero retomar, y con esto a Polanyi, uno de los grandes antropólogos, sociólogos, decía, cuando el mercado autorregulado, que es decir, el libre mercado asume rasgos tan fuertes, las resistencias se pueden generar desde la derecha y desde la extrema izquierda, a esas políticas represivas. Por eso en las ciencias políticas luego dicen que las políticas de extrema izquierda y de extrema derecha se parecen en algunos sentidos. Pero bueno, eso es otro tema que habría que abordar y que, digamos, por eso hoy también hice referencia a Frantz Fanon en la zona del ser y del no ser, es decir, todo lo que tiene derecho, lo que no tienen derecho, que antes estaban lejanos geográficamente, ahora están en el mismo contexto territorial. Es muy interesante, es muy interesante. También lo decía, se me fue ahorita el nombre, pero es un crítico uruguayo, que decía sobre la ciudad letrada, ¿no? Es decir, estos círculos que se van dibujando en torno a las ciudades, pues eso ya se está rompiendo y eso es algo muy grave muy interesante, y va a llegar. ¿No? En América Latina lo vivimos bajo otras características, pero al fin y al cabo, digamos, los paisajes urbanos, eso viven.
esa desigualdad entre la zona más rica, la zona más pobre, más ese cinturón donde hay más delincuencia. Y claro, quien gobierna lo que tiene que impulsar es inclusión, yo creo. Así es. Bueno, pues complicadísimo el escenario. Vamos a ver en qué acaba esta situación. Pero seguramente acabará con un revés, ¿no? Que pues sí, quizá en las próximas elecciones, no sabemos, como tú bien dices, si a la extrema La derecha derecha va a o sea a capitalizar. una alternativa, ¿no? Ojalá. Ojalá. Ojalá.